La Biblia es un conjunto de textos sagrados que contiene la revelación de Dios para la humanidad. Es reconocida por las principales tradiciones cristianas y el judaísmo como la palabra inspirada por Dios, siendo una guía espiritual, moral y teológica para millones de personas en todo el mundo. Está dividida en dos secciones principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió a lo largo de aproximadamente 1000 años, desde alrededor del siglo XV a.C. hasta el siglo II a.C. Contiene 39 libros en la tradición protestante y más en las tradiciones católica y ortodoxa, escritos originalmente en hebreo y, en algunos casos, arameo. Incluye historias de la creación, los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, la liberación de Israel de Egipto bajo Moisés, las leyes dadas en el Sinaí, los escritos poéticos como los Salmos, y las profecías de los profetas. El Nuevo Testamento fue escrito entre los años 50 y 100 de en su mayoría en griego koiné. Contiene 27 libros, incluyendo los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de Pablo y otros apóstoles, y el Apocalipsis de Juan. Se centra en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así como en la expansión de la Iglesia primitiva y las enseñanzas cristianas. ¿Cómo se compiló? La Biblia no fue escrita como un solo libro, sino que es el resultado de una recopilación de escritos producidos en diferentes épocas y contextos. Estos textos fueron considerados inspirados y autoritativos por las comunidades religiosas y finalmente canonizados. El canon del Antiguo Testamento varía según las tradiciones protestante, católica y ortodoxa. El canon del Nuevo Testamento se consolidó oficialmente en el siglo IV de aunque la mayoría de los libros ya eran reconocidos como autoritativos mucho antes. Importancia espiritual, inspiración divina. Según 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa que, aunque fue escrita por humanos, estos fueron guiados por el Espíritu Santo. Guía moral y espiritual. Salmo 11 9 y 10:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Mensaje de salvación. En el Nuevo Testamento, la Biblia presenta a Jesús como el centro del plan de salvación de Dios para la humanidad. Juan 3:16. La Biblia sigue siendo relevante porque aborda temas como el propósito de la vida, la relación con Dios y los principios para una vida ética. Ha influido en la cultura, las leyes y la literatura de innumerables civilizaciones. La Biblia no solo es un texto histórico y religioso, sino que también es una fuente viva de transformación y esperanza para millones de personas. Su mensaje, aunque fue escrito hace miles de años, sigue siendo aplicable y significativo en la vida diaria. Desde consolar a quienes sufren hasta inspirar a quienes buscan propósito, la Biblia actúa como una guía espiritual y práctica. Influencia positiva de la Biblia: transformación personal. A través de sus enseñanzas, muchas personas encuentran esperanza, propósito y dirección. Por ejemplo, Romanos 12:2 anima a una transformación espiritual mediante la renovación de la mente. Promueve valores universales. Amor, perdón, justicia y humildad son principios fundamentales en sus textos. El mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 10:39 de la noche, es un ejemplo claro de su mensaje ético. Inspiración para comunidades. La Biblia ha servido como base para movimientos sociales, organizaciones de caridad y obras de justicia. Por ejemplo, muchos han trabajado por la igualdad y los derechos humanos basados en las enseñanzas de Jesucristo. Conexión espiritual. Para los creyentes, la Biblia no es solo un libro, sino una forma de conocer a Dios más profundamente. Jeremías 2:9 y 13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, lo cual refuerza la relación personal con el Creador. Su relevancia en la actualidad. En un mundo lleno de incertidumbres, la Biblia ofrece esperanza y promesas de paz. Textos como Juan 2:27 de la tarde, la paz os dejo, mi paz os doy, traen consuelo y fortaleza frente a los desafíos de la vida.
Además, sus principios éticos y espirituales ayudan a las personas a navegar en la complejidad de la sociedad moderna, ofreciendo un fundamento sólido basado en la fe. La Biblia también inspira a seguir creciendo espiritualmente, fortaleciendo la fe y desarrollando una vida centrada en Dios. Para quienes están comenzando su recorrido espiritual o desean profundizar su relación con el Señor, este libro es una fuente inagotable de sabiduría y dirección. Sus palabras trascienden el tiempo y el espacio, ofreciendo un mensaje que toca el corazón y transforma vidas. Al estudiar la Biblia, uno no solo adquiere conocimiento, sino que también experimenta una transformación espiritual, encontrando paz, propósito y una conexión más profunda con Dios. Anímate a explorarla y deja que su mensaje ilumine tu vida. Aquí tienes una descripción detallada de los nombres de los libros de la Biblia, su significado, posibles fechas de escritura y autores tradicionales. La información varía según estudios históricos, arqueológicos y tradiciones religiosas. Antiguo Testamento 1. Génesis, significado, origen o principio. Fecha, aproximadamente entre el 1450 y 1400 A. Calle autor. Tradicionalmente atribuido a Moisés. Contexto, relata la creación del mundo, los patriarcas y el inicio del pueblo de Israel. 2. Éxodo significado, salida. Fecha, 1450 a 1400 A. Calle contexto, describe la liberación de Israel de Egipto y el pacto en el Sinaí. 3. Levítico significado, perteneciente a los levitas. Fecha, 1450 a 1400 A. Calle contexto, contiene leyes y regulaciones para el sacerdocio y el culto. 4. Número significado, relativo a los censos realizados. Fecha 1450 a 1400 A. Calle contexto, narra el peregrinaje en el desierto y los censos de Israel. 5. Deuteronomio significado, segunda ley. Fecha, 1450 a 1400 A. Calle contexto, revisión de la ley antes de entrar a la tierra prometida. 6. Josué significado, Jehová es salvación. Fechas, entre 1400 a 1370 A. Calle autor. Tradicionalmente atribuido a Josué. Contexto: la conquista y distribución de Canaán. 7. Jueces significado, líderes que juzgaron a Israel. Fechas, entre 1045 a 1000 A. Calle autor. Posiblemente Samuel. Contexta, relata los ciclos de pecado y liberación en Israel. 8. Ruth significado, amiga o compañera. Fecha, aproximadamente 1010 A. Calle autor. Tradicionalmente Samuel. Contexto, historia de redención y fidelidad. 9. 1 y 2 Samuel significado, relata eventos durante la vida del profeta Samuel y los reyes Saúl y David. Fecha, 930722 A. Calle autor, Samuel. Contexto, establecimiento de la monarquía. 10. 1 y 2 Reyes, significado, relata la historia de los reyes de Israel y Judá. Fecha, siglo vía. Calle autor, tradicionalmente Jeremías. Contexto, historia desde Salomón hasta el exilio. 11.1 y 2 Crónicas, significado, crónica o fecha, 450425 A. Calle contexto, revisión de la historia de Israel desde Adán hasta el regreso del exilio. 12. Esdras y Nehemías, significado, nombres propios, relatan el retorno del exilio y la reconstrucción de Jerusalén. Fecha, 450400 A. Calle autor. Esdras y Nehemías. 13. Esther significado, estrella. Fecha, 465424 A. Calle autor. Desconocido, posiblemente Mardoqueo. 14. Job significado, perseguido. Fecha, entre 2000 a 1000 A. Calle autor. Desconocido. 15. Salmo significado, cánticos. Fecha, entre 1000500 A. Calle autor, principalmente David, con aportes de otros. 16. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares autor, Salomón. Fecha, aproximadamente 970931 A. Calle 17.
Profetas mayores y menores Isaías, Jehová es salvación. Escrito entre 740680A. Calle Jeremías y Lamentaciones, Jehová exalta. Entre 626586A. Calle Ezequiel y Daniel. En el exilio babilónico. Nuevo Testamento 1. Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Relatan la vida de Jesús. Escritos entre 50-100 de, calle 2. Hechos por Lucas, alrededor de 63 de, calle 3. Cartas de Pablo, Romanos Filemón, escritas entre 50-67 de, calle 4. Cartas generales y Apocalipsis, escritas entre 60-95 de, calle La Biblia, desde su compilación, ha sido un testimonio del amor, la justicia y la salvación ofrecida por Dios a través de su historia redentora. A continuación, se presenta una breve exégesis de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Cada libro está enfocado en su contexto, propósito y esencia clave. Antiguo Testamento Génesis, esencia. Relata el origen del universo, la humanidad y el pacto de Dios con Abraham. Mensaje, la soberanía de Dios como creador y su promesa de redención. Éxodo, esencia, la liberación de Israel de Egipto y el establecimiento del pacto en el Sinaí. Mensaje, la redención por medio de la gracia y la obediencia a la ley divina. Levítico, esencia, leyes sobre el culto y la santidad. Mensaje, la santidad de Dios y la importancia de una relación correcta con Él. Números, esencia, el peregrinaje de Israel por el desierto. Mensaje, la fidelidad de Dios en medio de la incredulidad humana. Deuteronomio, esencia, revisión de la ley antes de entrar a Canaán. Mensaje, la obediencia como expresión de amor y gratitud hacia Dios. Josué, esencia, conquista y división de la tierra prometida. Mensaje, la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Jueces, esencia, ciclo de pecado, opresión y liberación en Israel. Mensaje, la necesidad de un liderazgo fiel y obediente. Ruth, esencia, la redención a través de la lealtad y el amor. Mensaje, Dios obra en los detalles cotidianos para cumplir su propósito. 1 y 2 Samuel, esencia, establecimiento de la monarquía en Israel. Mensaje, el liderazgo humano bajo la soberanía de Dios. 1 y 2 Reyes, esencia, la historia de los reyes de Israel y Judá. Mensaje, la fidelidad a Dios es la clave para la estabilidad nacional. 1 y 2 Crónicas, esencia, revisión teológica de la historia de Israel. Mensaje, la adoración y el templo como centro de la vida nacional. Esdras y Nehemías, esencia, reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén. Mensaje, la restauración espiritual y física bajo el liderazgo divino. Esther, esencia, la providencia de Dios para salvar a su pueblo. Mensaje, Dios obra detrás de escena para proteger a los suyos. Job, esencia, el sufrimiento humano y la soberanía divina. Mensaje, la confianza en Dios en medio de la adversidad. Salmos, esencia, expresiones de adoración, lamento y alabanza. Mensaje, la comunión con Dios a través de todas las circunstancias. Proverbios, esencia, sabiduría práctica para la vida. Mensaje, la sabiduría comienza con el temor de Dios. Eclesiastés, esencia, la búsqueda de sentido en la vida. Mensaje, el temor de Dios da significado a la existencia. Cantar de los Cantares, esencia, el amor entre un hombre y una mujer como reflejo del amor divino. Mensaje, la pureza y la belleza del amor en el diseño de Dios. Profetas mayores y menores Isaías, promesas de juicio y restauración. Jeremías, advertencias antes del exilio. Ezequiel, la gloria de Dios y la restauración futura. Daniel, soberanía de Dios sobre las naciones. Otros profetas, justicia, misericordia y fidelidad del pacto. Nuevo Testamento Mateo, esencia, Jesús como el Mesías prometido. Mensaje, el reino de Dios ha llegado. Marcos, esencia, relato conciso de la vida de Jesús. Mensaje, Jesús, el siervo sufriente. Lucas, esencia, detalles históricos de la vida de Jesús. Mensaje, el Evangelio es para todos. Juan, esencia, la divinidad de Jesús. Mensaje, Jesús es el Verbo hecho carne. Hechos, esencia,
Expansión de la Iglesia primitiva. Mensaje: el Espíritu Santo impulsa la misión de Dios. Cartas de Pablo. Esencia: enseñanzas sobre la salvación, la Iglesia y la vida cristiana. Mensaje: la gracia de Dios en Cristo transforma vidas. Cartas generales. Hebreos. Judas. Esencia: perseverancia en la fe. Mensaje: la fe en Cristo es superior y suficiente. Apocalipsis. Esencia: victoria final de Cristo. Mensaje: Dios cumple sus promesas de juicio y redención. Esta exégesis proporciona una comprensión general y enfocada de cada libro de la Biblia, resaltando su relevancia espiritual. La importancia de estudiar la Biblia. 1. La Biblia es la palabra de Dios viva y eterna. Estudiar la Biblia es esencial porque contiene la revelación de Dios a la humanidad. En ella, aprendemos quién es Dios, su carácter, sus planes y su voluntad para nuestras vidas. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 2. Fuente de sabiduría y guía para la vida. La Biblia nos enseña principios eternos para vivir con propósito, amor, justicia y rectitud. Salmos 11 9 y 10:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, la palabra nos guía hacia la voluntad de Dios. 3. Nos acerca a Dios y fortalece nuestra relación con Él. La Escritura es el medio principal a través del cual Dios nos habla hoy. Estudiarla nos permite conocerlo más profundamente y desarrollar una relación personal con Él. Juan 5:17 de la tarde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 4. Nos prepara para toda buena obra. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 3:16-17: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos capacita para vivir de acuerdo con el propósito de Dios y servir a los demás. 5. Provee consuelo y esperanza en momentos de dificultad. La palabra de Dios es una fuente de fortaleza y esperanza. Romanos 15:4 nos recuerda: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 6. Nos protege de la tentación y del error. Jesús usó la Escritura para resistir las tentaciones de Satanás. Mateo 4:1-11. Estudiarla nos equipa para discernir la verdad y rechazar la mentira. Salmos 11 9 y 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. 7. Nos transforma a la imagen de Cristo. El estudio de la palabra renueva nuestra mente y nos transforma para ser más como Jesús. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 8. Nos da un fundamento sólido para nuestra fe. Jesús dijo en Mateo 7:24: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. La Biblia nos provee un fundamento inquebrantable para enfrentar los desafíos de la vida. La Biblia enriquece espiritualmente de manera integral al creyente, proporcionando alimento para el alma y dirección para una vida plena. A continuación, se describen las formas en que la Biblia enriquece espiritualmente. 1. Alimenta el alma, así como el cuerpo necesita alimento. El espíritu requiere de la palabra de Dios para mantenerse fuerte. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La Biblia nutre el alma con esperanza, fe y amor. 2. Renueva la mente y transforma el carácter. El estudio de la Escritura ayuda a renovar nuestros pensamientos y actitudes, moldeándolos según la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este proceso trae paz, alegría y propósito a nuestras vidas. 3.
Profundiza la relación con Dios. La Biblia es la revelación directa de Dios a la humanidad. Leerla y meditar en ella permite conocer su carácter, su amor incondicional y su plan para nosotros. En Juan 17:3 leemos: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A través de la Biblia, experimentamos comunión con Dios y crecemos en nuestra relación con Él. 4. Ofrece consuelo en tiempos difíciles. La palabra de Dios es una fuente inagotable de esperanza y consuelo. En medio de las pruebas, los salmos y otros textos bíblicos ofrecen fortaleza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Sus promesas infunden seguridad y paz. 5. Proporciona sabiduría para vivir. La Biblia contiene principios eternos para tomar decisiones sabias y vivir con propósito. Proverbios 2:6 afirma: Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Estudiarla nos ayuda a enfrentar los desafíos con discernimiento. 6. Nos enseña a orar y a adorar. La palabra nos guía en cómo acercarnos a Dios en oración y adoración. Pasajes como el Padre Nuestro, Mateo 6:9-13, nos enseñan a buscar a Dios con un corazón humilde. 7. Fomenta la fe y la confianza. La fe se fortalece al escuchar y meditar en la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto nos ayuda a confiar en las promesas divinas, incluso en situaciones difíciles. 8. Fortalece nuestra identidad como hijos de Dios. La Biblia nos recuerda quiénes somos en Cristo: amados, redimidos y justificados. Pasajes como 1 Pedro 2:9 dicen: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta verdad nos da confianza y propósito. 9. Protege contra el engaño y la tentación. La palabra es una defensa espiritual contra el enemigo y las falsas enseñanzas, como lo hizo Jesús en el desierto. Mateo 4:1-11. Podemos usar la Escritura para resistir la tentación. 10. Nos prepara para buenas obras. Finalmente, la Biblia nos equipa para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Conclusión: estudiar la Biblia es esencial para el crecimiento espiritual y para vivir una vida alineada con los principios divinos. Nos acerca a Dios, transforma nuestra perspectiva y nos llena de paz y esperanza. Invertir tiempo en la palabra es sembrar para una vida espiritual rica y fructífera. La Biblia es un tesoro invaluable que transforma vidas. La Biblia es un testimonio continuo y asombroso de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este tema revela cómo toda la Escritura, a través de sus diferentes libros, géneros literarios y épocas, apunta hacia Él como el centro del plan de redención de Dios. A continuación, se detalla un análisis profundo y desarrollado de cómo Cristo se encuentra presente en toda la Biblia. 1. Jesús en el Génesis. El principio del plan redentor. Desde el Génesis, Jesús es el cumplimiento del propósito divino. En Génesis 3:15, encontramos la primera profecía mesiánica, conocida como el protoevangelio, donde Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta es una referencia directa a la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz. Adicionalmente, en el relato del sacrificio de Isaac, Génesis 22, vemos una representación de Cristo como el sacrificio provisto por Dios, simbolizando su obra redentora. 2. Jesús en el Éxodo. El libertador y el Cordero Pascual. En el Éxodo, Jesús es el Cordero Pascual, Éxodo 12, cuya sangre protege a los israelitas de la muerte, prefigurando su sacrificio que nos salva del pecado. Él también se manifiesta como el libertador, similar a Moisés, quien guía a su pueblo hacia la libertad. La columna de fuego y la nube que guiaron a Israel en el desierto, Éxodo 1:21 de la tarde -22, simbolizan la guía de Cristo como la luz del mundo, Juan 8:12. 3. Jesús en los libros históricos. El Rey Prometido. En libros como Samuel y Reyes,
Jesús es prefigurado como el Rey eterno de la línea de David, 2 Samuel 7:12-13. Las historias de jueces y reyes imperfectos apuntan a la necesidad de un rey perfecto que traiga justicia y paz definitiva, Jesucristo. 4. Jesús en los Salmos, el Salvador y Redentor. Los Salmos están llenos de referencias proféticas sobre Cristo. Por ejemplo, el Salmo 22 detalla el sufrimiento y la crucifixión de Jesús con precisión asombrosa. Salmo 23 muestra a Jesús como el buen pastor que guía y cuida a sus ovejas. Salmo 110 habla de su sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. 5. Jesús en los profetas, el Mesías prometido. Los profetas anunciaron la venida del Mesías con claridad. Isaías 53 describe al siervo sufriente que lleva nuestros pecados. Miqueas 5:12 predice el nacimiento de Jesús en Belén. Zacarías 9:9 habla de su entrada triunfal en Jerusalén. Los mensajes de los profetas no solo predijeron eventos específicos, sino que anunciaron la restauración y salvación que solo Cristo puede traer. 6. Jesús en los Evangelios. La revelación del Hijo de Dios en los Evangelios. Jesús se revela como el cumplimiento de todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Su vida, muerte y resurrección son el clímax del plan redentor. 7. Jesús en los Hechos, el Cristo resucitado y el fundador de la Iglesia. El libro de Hechos muestra cómo Jesús continúa su obra a través del Espíritu Santo y la Iglesia. Pedro y Pablo proclaman que Él es el único camino a la salvación. Hechos 4:12. 8. Jesús en las epístolas, el Salvador y Señor viviente. Las cartas del Nuevo Testamento explican la obra de Cristo en términos teológicos profundos. Por ejemplo, en Romanos, Pablo detalla cómo su sacrificio nos justifica. En Hebreos, se presenta como el sumo sacerdote que intercede por nosotros. En Efesios, Jesús es la cabeza de la Iglesia. 9. Jesús en Apocalipsis, el Rey triunfante y juez final. En Apocalipsis, Jesús aparece como el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1:8. El Cordero inmolado y victorioso. Es el Rey que regresará para establecer su reino eterno y derrotar el mal de una vez por todas. Reflexión final: estudiar la Biblia con este enfoque cristocéntrico nos ayuda a comprender que Jesús es el hilo conductor que une toda la Escritura. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, Él es nuestro Creador, Salvador, Sustentador y Rey. Como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Esta narrativa no solo demuestra la coherencia divina de la Biblia, sino que invita a cada lector a encontrar en Jesús la esperanza, la vida y la redención que transforma vidas. Él es el principio y el fin, el propósito supremo de toda la palabra de Dios. Este canal se convierte en un recurso indispensable para quienes desean profundizar en el conocimiento de la Biblia y su relevancia en nuestras vidas. Aquí no solo compartimos los 66 libros de la palabra de Dios, sino que ofrecemos un análisis detallado y estructurado de los textos bíblicos, desde los comentarios verso por verso hasta la exploración de su simbología espiritual. A continuación, te explico por qué deberías seguir este canal y cómo puede impactar tu vida. 1. Una guía para entender la Biblia. La Biblia es mucho más que un libro, es un mapa espiritual que nos guía hacia la verdad y la vida eterna. En este canal, desmenuzamos cada pasaje, explicando el contexto histórico, el significado espiritual y cómo se relaciona con nuestra vida diaria. Por ejemplo, exploramos cómo el amor de Dios se refleja desde el Génesis hasta el Apocalipsis y cómo cada versículo apunta hacia Jesús como el Salvador. 2. Comentarios bíblicos claros y profundos. Los comentarios bíblicos que ofrecemos no son solo teóricos, sino aplicables a tu vida. Cada análisis te ayudará a comprender los mensajes clave de la Escritura, enriquecer tu fe y fortalecer tu relación con Dios, equiparte para vivir bajo principios bíblicos y compartir la palabra con otros. Por ejemplo, al estudiar el Apocalipsis, no solo analizamos los eventos profetizados,
sino que destacamos las promesas de esperanza que Dios nos da en medio de las pruebas. 3. La importancia de conocer la palabra de Dios como cristianos. Estamos llamados a escudriñar las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 11 las 9 y 10 5. Este canal te proporciona las herramientas para hacerlo de manera efectiva. Aquí descubrirás cómo aplicar la Biblia a tu vida diaria, cómo encontrar respuestas a las preguntas más profundas del corazón, cómo caminar en fe y obediencia en medio de un mundo desafiante. 4. Contenido educativo y transformador. Nuestro contenido no solo te enseña la Biblia, sino que también te invita a reflexionar, crecer y vivir una vida centrada en Cristo. Ya sea que explores temas como la conversión del apóstol Pablo, el significado de los profetas o las promesas en los Salmos, este canal es un lugar de aprendizaje constante. 5. Invitación a ser parte de esta comunidad. Este canal es más que videos, es una comunidad de fe. Te invitamos a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros estudios bíblicos, comentar, para compartir tus reflexiones y crecer junto con otros, dar me gusta, para apoyar y extender este contenido a más personas. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan las 8 y 32. Este canal está diseñado para ayudarte a encontrar esa verdad, a conocerla profundamente y a experimentar su poder transformador. Únete a esta travesía espiritual y deja que la palabra de Dios ilumine tu vida. Los comentarios bíblicos, bien estructurados, son herramientas esenciales para cualquier estudiante de la palabra de Dios. Su importancia radica en varios aspectos clave, tanto para la comprensión individual como para el crecimiento espiritual de las comunidades cristianas. Aquí te explico su relevancia. 1. Claridad y profundidad en la comprensión. La Biblia es un texto profundo con múltiples niveles de significado, incluyendo el histórico, espiritual y simbólico. Los comentarios bíblicos, bien estructurados, ayudan a desentrañar estos significados, aclarando pasajes que pueden parecer difíciles o ambiguos. Por ejemplo, textos proféticos como los de Daniel o Apocalipsis se enriquecen enormemente cuando se estudian con explicaciones sobre el contexto cultural y lingüístico. 2. Contexto histórico y cultural. Cada libro de la Biblia fue escrito en un contexto específico. Los comentarios proveen información sobre el momento histórico en que fue escrito, las circunstancias de sus autores, las costumbres y creencias de las personas a quienes iba dirigido. Por ejemplo, un análisis del Sermón del Monte en Mateo revela cómo Jesús retó las estructuras sociales y religiosas de su tiempo, algo que puede perderse sin un contexto adecuado. 3. Aplicación práctica. Un buen comentario no solo explica el texto, sino que también ayuda a aplicar los principios bíblicos a la vida diaria. Esto permite que las Escrituras sean más que conocimiento, se convierten en una guía práctica para vivir en obediencia y fe. 4. Prevención de errores de interpretación. La falta de un estudio profundo puede llevar a malentendidos o interpretaciones erróneas. Los comentarios estructurados ofrecen perspectivas equilibradas basadas en teología sólida, ayudando a evitar tergiversaciones del texto. 5. Inspiración espiritual. Al estudiar los comentarios, muchas veces encontramos revelaciones que inspiran nuestra fe y fortalecen nuestra relación con Dios. Por ejemplo, entender el significado de las parábolas de Jesús no solo nos educa, sino que también transforma nuestra perspectiva sobre el reino de Dios. 6. Enriquecimiento del estudio personal y comunitario. Los comentarios estructurados benefician tanto a los estudios individuales como a los grupales. Ofrecen material que puede ser usado en sermones, estudios bíblicos en casa o incluso en debates teológicos, promoviendo un aprendizaje más rico y profundo. Ejemplo de un comentario bien estructurado. Supongamos que estás estudiando el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Un buen comentario puede analizar el contexto agrícola y pastoral de la época, como Dios cuida de nosotros como un pastor lo hace con sus ovejas. La aplicación personal de esta verdad. Confiar plenamente en la provisión y protección divina.
Conclusión: los comentarios bíblicos, bien estructurados, son indispensables para comprender mejor la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Te invitan a explorar cada versículo desde una perspectiva enriquecedora, conectando la escritura con la vida moderna y profundizando tu fe. Al usar comentarios, te aseguras de construir una base sólida en el conocimiento bíblico, alineada con el propósito eterno de glorificar a Dios y compartir su mensaje con el mundo. En este canal, nuestra responsabilidad es mostrarte a Dios tal como Él se revela en las Escrituras, con fidelidad y claridad. Nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios de manera profunda, reflexiva y estructurada, para que cada enseñanza te acerque más a su corazón y propósito. Nuestro propósito 1. Revelar a Dios. Compartimos un entendimiento claro y bíblico de su carácter, amoroso, justo, misericordioso y soberano. 2. Fomentar el crecimiento espiritual. A través del análisis detallado de las Escrituras, buscamos que experimentes una transformación en tu relación con Dios. 3. Equiparte con la verdad. Queremos darte herramientas espirituales que te permitan vivir en fe y obediencia a la palabra. A través de las Escrituras, cada estudio, reflexión y comentario que compartimos se fundamenta en la Biblia. Desde el Génesis, que nos muestra a Dios como el Creador, hasta el Apocalipsis, donde se revela como el Alfa y la Omega, nuestro contenido se enfoca en resaltar su gloria y su plan redentor para la humanidad. Tu participación es clave. Invitamos a todos a estudiar. Sumérgete con nosotros en los 66 libros de la Biblia. Interactuar. Comparte tus preguntas y reflexiones en los comentarios. Apoyar. Suscríbete, da like y activa las notificaciones para seguir aprendiendo juntos y llevar este mensaje a más personas. Nuestro compromiso es que, a través de cada video, encuentres esperanza, verdad y propósito en tu caminar con Cristo. Juntos descubriremos al Dios vivo y verdadero, el plan perfecto de Dios, tal como se revela a través de las Escrituras sagradas. Es una obra maestra de amor, redención y restauración. A través de la Biblia, Dios nos ha dado una visión clara de su propósito eterno, la salvación de la humanidad, la restauración del orden y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. El plan redentor de Dios desde el Génesis, donde Dios comienza su obra de creación, hasta el Apocalipsis, donde vemos el cumplimiento final de sus promesas. Cada pasaje refleja su soberanía y su amor por su pueblo. La historia de la salvación, que culmina en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, es el centro de este plan. En Cristo, Dios revela su propósito de reconciliar a la humanidad con Él, ofreciendo perdón y vida eterna. El cumplimiento del plan en tu vida, el plan perfecto de Dios, no es solo algo que sucederá en el futuro, sino que también se está cumpliendo hoy, en cada creyente. A través de las Escrituras, aprendemos que el plan de Dios se manifiesta en nuestra vida diaria, guiándonos en nuestra fe, fortaleciendo nuestro carácter y transformándonos para cumplir su voluntad. Cuando nos acercamos a la Biblia, encontramos el camino para alinearnos con ese plan divino, aprendiendo a vivir de acuerdo con sus principios. La palabra como guía y consolación. La Biblia no solo nos revela la historia de la salvación, sino que también es un manual de vida que nos muestra cómo vivir en armonía con Dios. Los Salmos, por ejemplo, nos enseñan sobre la confianza en Dios, mientras que las cartas de Pablo nos orientan sobre cómo caminar en el Espíritu y vivir como testigos del Evangelio. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando la estudiamos y aplicamos, estamos permitiendo que ese plan perfecto se cumpla en nosotros. En resumen, el plan perfecto de Dios no es solo algo que ocurrió en el pasado o que sucederá en el futuro. Se está cumpliendo ahora, en tu vida y en la mía, y lo descubrimos más profundamente a través de las Escrituras sagradas. Dios tiene un propósito para ti. A medida que estudias su palabra, se irá revelando cómo Él quiere usar tu vida para cumplir su plan redentor. En todo lo hablado, se ha destacado el profundo significado y la relevancia de las Escrituras sagradas como una guía esencial para comprender el plan perfecto de Dios para la humanidad. Desde los comentarios sobre libros del Apocalipsis hasta la reflexión sobre la importancia de estudiar la Biblia,
hemos explorado cómo cada sección de las Escrituras revela aspectos vitales de la vida cristiana y la manera en que Dios ha diseñado un camino de salvación, transformación y propósito eterno. 1. El plan perfecto de Dios a través de las Escrituras. El tema central en todo este análisis es cómo el plan redentor de Dios se despliega a través de la Biblia. Desde el principio de la creación en Génesis hasta la culminación del reino de Dios en Apocalipsis, las Escrituras no solo narran eventos históricos, sino que también nos invitan a participar en un proceso continuo de transformación espiritual. Cada libro, cada versículo, refleja cómo Dios ha trabajado a lo largo de los siglos para acercarnos a Él y restaurar la relación rota por el pecado. 2. Jesucristo como el centro de las Escrituras. Se ha resaltado que Jesucristo es el centro de la Biblia, y que todo el Antiguo Testamento prefigura su venida, y el Nuevo Testamento lo confirma como el Salvador y Redentor de la humanidad. El mensaje de salvación es claro: Dios nos ofrece perdón y vida eterna a través de Jesucristo, y esto se revela a lo largo de todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así, las Escrituras no solo nos cuentan sobre Él, sino que nos invitan a entender su misión en la tierra y cómo se conecta con nuestro propósito personal y colectivo. 3. La necesidad del estudio y aplicación de la Biblia. El estudio de la Biblia no solo es una actividad intelectual, sino una disciplina espiritual vital que permite al creyente conocer mejor a Dios y alinearse con su voluntad. La importancia de los comentarios bíblicos y una interpretación fiel de las Escrituras se destaca como una herramienta esencial para comprender los significados profundos de la palabra. La Biblia es la revelación divina, y a través de su estudio, podemos aprender a vivir conforme a los principios establecidos por Dios. Además, el conocimiento bíblico nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con la fe y el entendimiento que provienen directamente de la palabra de Dios. 4. El propósito de Dios en la vida del creyente. El análisis también muestra que el plan de Dios no es algo que solo se cumplirá en el futuro, sino que está siendo cumplido ahora mismo en la vida de los creyentes. Dios tiene un propósito personal para cada uno de nosotros, y es a través de las Escrituras que podemos descubrir ese propósito y vivirlo, ya sea mediante la confianza en su fidelidad o la obediencia a sus mandamientos. La Biblia nos enseña cómo vivir de acuerdo con el plan divino, guiándonos en la verdad y la justicia. 5. La transformación espiritual a través de la palabra. Finalmente, se resalta que la Biblia no es solo un libro de conocimiento, sino una herramienta transformadora. Al estudiarla, la palabra actúa en el corazón del creyente, cambiando su vida y guiándolo hacia un caminar más cercano con Dios. Las enseñanzas de Cristo, las cartas apostólicas y los profetas nos exhortan a vivir en fe, esperanza y amor, principios que deben reflejarse en nuestras acciones diarias. Aquí tienes algunos versículos clave de la Biblia que apoyan el estudio y la meditación de las Escrituras. 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este versículo subraya la importancia de las Escrituras como una herramienta divina para enseñar, corregir e instruir, preparándonos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Salmo 11 9:10. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aquí vemos cómo la palabra de Dios sirve como una guía clara para nuestras vidas, iluminando el camino que debemos seguir. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo nos anima a estudiar las Escrituras, ya que ellas nos revelan la verdad sobre Él y nos conducen a la vida eterna. Hechos 5:11 de la tarde, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este versículo destaca el ejemplo de los bereanos, que no solo escucharon el mensaje, sino que lo verificaron con las Escrituras, mostrando un enfoque diligente y respetuoso hacia el estudio bíblico. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Este versículo resalta la importancia de meditar en las Escrituras de manera constante, para vivir de acuerdo con los principios de Dios y ser bendecidos en todos nuestros caminos. Proverbios 12:6 Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí se nos recuerda que la sabiduría divina viene de Dios, y al estudiar sus palabras, recibimos entendimiento y dirección. Colosenses 3:16 La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Este versículo habla de cómo la palabra de Cristo debe llenar nuestras vidas, guiándonos a enseñar y exhortar a otros, fomentando la sabiduría y el entendimiento mutuo. Mateo 4:4 Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos recuerda que la palabra de Dios es esencial para nuestra vida espiritual, más que incluso el alimento físico. 1 Pedro 2:2 Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este versículo nos anima a desear la palabra de Dios con la misma pureza y anhelo con que un niño desea la leche, reconociéndola como esencial para nuestro crecimiento espiritual. Salmo 1:2-3 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La meditación constante en la ley de Dios resulta en una vida fructífera y próspera, como un árbol plantado junto a aguas vivas. Estos versículos nos enseñan la importancia del estudio constante de las Escrituras para vivir una vida de fe, sabiduría y obediencia. Estudiar la Biblia no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a crecer espiritualmente y a tener éxito en los planes que Él tiene para nosotros. Conclusión. En conclusión, la Biblia es la revelación continua de Dios para la humanidad, una invitación a conocerle más profundamente y vivir de acuerdo con su plan perfecto. El estudio de las Escrituras no solo nos proporciona sabiduría espiritual, sino que también nos transforma internamente, permitiéndonos alinearnos con los principios divinos. Es a través de la palabra de Dios que podemos encontrar dirección, consuelo, propósito y esperanza en un mundo que necesita más que nunca de la verdad eterna que solo se encuentra en Cristo. Para continuar con el análisis detallado y profundizar más en los temas tratados, es importante reconocer que la Biblia tiene un propósito eterno y una relevancia continua en la vida de los creyentes. A continuación, ampliamos los puntos clave del análisis con más detalles. 1. El plan perfecto de Dios a través de las Escrituras. El plan redentor de Dios ha sido claramente revelado a través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, Dios establece el camino hacia la redención con promesas, leyes, sacrificios y profecías que apuntan hacia la venida de un Salvador. En el Nuevo Testamento, vemos la culminación de esas promesas en la persona de Jesucristo. El plan de Dios no es solo para el futuro, sino que está en acción hoy en día, guiando a cada creyente hacia la restauración total a través de la obra de Cristo. Génesis 3:15 señala la primera promesa de redención con la llegada de un Salvador, y esa promesa se ve cumplida con la vida, muerte y resurrección de Jesús. 2. La revelación de Jesucristo en toda la Biblia, a lo largo de las Escrituras, desde el principio hasta el final, Jesucristo es el centro de todo lo que Dios ha revelado a la humanidad. Lucas 2:4-27 explica que Jesús mismo interpretó para los discípulos lo que las Escrituras decían acerca de él, y el Evangelio de Juan 5:39 nos recuerda que las Escrituras testifican de él. Esto se demuestra a través de los sacrificios en el Antiguo Testamento que prefiguran la obra redentora de Cristo, y en el Nuevo Testamento, donde la obra de Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas.
Cristo como el Cordero. Aquí tienes algunos versículos clave de la Biblia que apoyan el estudio y la meditación de las Escrituras. 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este versículo subraya la importancia de las Escrituras como una herramienta divina para enseñar, corregir e instruir, preparándonos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Salmo 11 9:10. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aquí vemos cómo la palabra de Dios sirve como una guía clara para nuestras vidas, iluminando el camino que debemos seguir. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo nos anima a estudiar las Escrituras, ya que ellas nos revelan la verdad sobre Él y nos conducen a la vida eterna. Hechos 5:11 de la tarde, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este versículo destaca el ejemplo de los bereanos, que no solo escucharon el mensaje, sino que lo verificaron con las Escrituras, mostrando un enfoque diligente y respetuoso hacia el estudio bíblico. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Este versículo resalta la importancia de meditar en las Escrituras de manera constante, para vivir de acuerdo con los principios de Dios y ser bendecidos en todos nuestros caminos. Proverbios 12:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí se nos recuerda que la sabiduría divina viene de Dios, y al estudiar sus palabras, recibimos entendimiento y dirección. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Este versículo habla de cómo la palabra de Cristo debe llenar nuestras vidas, guiándonos a enseñar y exhortar a otros, fomentando la sabiduría y el entendimiento mutuo. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos recuerda que la palabra de Dios es esencial para nuestra vida espiritual, más que incluso el alimento físico. 1 Pedro 2:2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este versículo nos anima a desear la palabra de Dios con la misma pureza y anhelo con que un niño desea la leche, reconociéndola como esencial para nuestro crecimiento espiritual. Salmo 1:2-3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La meditación constante en la ley de Dios resulta en una vida fructífera y próspera, como un árbol plantado junto a aguas vivas. Estos versículos nos enseñan la importancia del estudio constante de las Escrituras para vivir una vida de fe, sabiduría y obediencia. Estudiar la Biblia no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a crecer espiritualmente y a tener éxito en los planes que Él tiene para nosotros. Conclusión. En conclusión, la Biblia es la revelación continua de Dios para la humanidad, una invitación a conocerle más profundamente y vivir de acuerdo con su plan perfecto. El estudio de las Escrituras no solo nos proporciona sabiduría espiritual, sino que también nos transforma internamente, permitiéndonos alinearnos con los principios divinos. Es a través de la palabra de Dios que podemos encontrar dirección, consuelo, propósito y esperanza en un mundo que necesita más que nunca de la verdad eterna que solo se encuentra en Cristo. Para continuar con el análisis detallado y profundizar más en los temas tratados,
es importante reconocer que la Biblia tiene un propósito eterno y una relevancia continua en la vida de los creyentes. A continuación, ampliamos los puntos clave del análisis con más detalles. C.1. El plan perfecto de Dios a través de las Escrituras. El plan redentor de Dios ha sido claramente revelado a través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, Dios establece el camino hacia la redención con promesas, leyes, sacrificios y profecías que apuntan hacia la venida de un Salvador. En el Nuevo Testamento, vemos la culminación de esas promesas en la persona de Jesucristo. El plan de Dios no es solo para el futuro, sino que está en acción hoy en día, guiando a cada creyente hacia la restauración total a través de la obra de Cristo. Génesis 3:15 señala la primera promesa de redención con la llegada de un Salvador, y esa promesa se ve cumplida con la vida, muerte y resurrección de Jesús. 2. La revelación de Jesucristo en toda la Biblia, a lo largo de las Escrituras, desde el principio hasta el final. Jesucristo es el centro de todo lo que Dios ha revelado a la humanidad. Lucas 2:4-27 explica que Jesús mismo interpretó para los discípulos lo que las Escrituras decían acerca de él, y el Evangelio de Juan 5:39 nos recuerda que las Escrituras testifican de él. Esto se demuestra a través de los sacrificios en el Antiguo Testamento que prefiguran la obra redentora de Cristo, y en el Nuevo Testamento, donde la obra de Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Cristo como el Cordero de Dios, Apocalipsis 5:6, es la culminación de todas las promesas y profecías. 3. La necesidad de estudiar y aplicar las Escrituras. 2 Timoteo 3:16-17 declara que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no solo contiene enseñanzas espirituales, sino que también es un manual práctico para la vida diaria. El estudio de las Escrituras nos enriquece espiritualmente al enseñarnos principios divinos que transforman nuestra manera de pensar y vivir. Salmo 11:9-10 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, lo que resalta la dirección espiritual que nos brinda la palabra de Dios. 4. El propósito de Dios en la vida del creyente. Dios tiene un propósito individual para cada uno de nosotros, y es a través de las Escrituras que podemos descubrir ese propósito. Jeremías 2:9-11 revela que Dios tiene planes de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Romanos 8:28 también nos enseña que todas las cosas trabajan para el bien de los que aman a Dios. A medida que estudiamos la Biblia, somos guiados hacia el propósito eterno de Dios, y podemos vivir en plena paz y obediencia, sabiendo que todo está bajo su control. 5. Transformación espiritual. A través de la palabra. La transformación espiritual ocurre a medida que nos exponemos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La palabra tiene el poder de cambiar nuestro corazón, moldar nuestra voluntad y dar poder para vivir una vida cristiana auténtica y victoriosa. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Conclusión: la Biblia como la fuente de sabiduría y vida. Finalmente, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y poder transformador. Estudiar y aplicar sus principios nos guía hacia un caminar más cercano con Dios y nos fortalece espiritualmente. Las Escrituras revelan el propósito divino de restauración y vida eterna a través de Jesucristo, y son esenciales para todo creyente que desea vivir conforme a la voluntad de Dios. Como Salmo 1:2-3 declara: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. A través del estudio de la Biblia, cada creyente puede encontrar sabiduría, consuelo y dirección para vivir en armonía con los planes divinos para su vida. Comentario final.
El estudio de la palabra de Dios es vital. El estudio de la Biblia es vital porque no solo nos permite conocer la voluntad de Dios, sino que también nos equipa para enfrentar las adversidades y desafíos de la vida. Como lo declara 2 Timoteo 3:16-17, la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, de modo que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Es a través del estudio de las Escrituras que adquirimos la sabiduría divina necesaria para discernir entre el bien y el mal, y así poder tomar decisiones que honren a Dios en todo momento. Invitación a suscribirse y apoyar el canal si deseas profundizar más en el conocimiento de la palabra de Dios, entender el contexto de los comentarios bíblicos y cómo aplicarlos en tu vida diaria. Te invito a que te suscribas a este canal. Aquí nos enfocamos en un estudio profundo, detallado y bien estructurado de la Biblia, con la intención de ayudarte a crecer espiritualmente y a acercarte más a Dios. No olvides darle me gusta a este video y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos. Además, si tienes alguna pregunta o reflexión, no dudes en dejar tus comentarios. Nos encantaría saber cómo la palabra de Dios está impactando tu vida. Recuerda que, como Proverbios 2:6 nos enseña, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sigamos aprendiendo juntos, caminando en la luz de su palabra. Gracias por ser parte de esta comunidad y que Dios te bendiga abundantemente.